La composición es un cuento que, a diferencia de todo lo que yo normalmente escribo, termina con la fecha en que fue escrito, que fue en el año 1977. Yo no tuve que pensar demasiado, yo tuve un caso en mi familia en donde secuestraron a los padres de mi sobrina, o sea, secuestraron a una prima mía y a su marido, y la nena quedó milagrosamente la dejaron en la puerta de la casa de mis tíos. Y un poco está inspirado, aunque no es real como está contada la historia, está inspirado en esa situación. En esa época, en 1977, tuve la suerte de vincularme, porque los que nos habíamos quedado en Argentina estábamos solos y dispersos, los que habíamos tenido alguna relación con la militancia, nos juntamos y todos pensamos en Liliana Hecker, a quien conocíamos a través de Abelardo Castillo, de la revista El Ornitorrinco, lo que era el centro editor de América Latina, que tenía libros de ellos. Bueno, haber empezado un taller con Liliana fue como encontrar un espacio de salvación, te diría. Fue por eso, supongo, que yo me animé en ese ámbito a leer eso que había escrito. Para mí era imperioso contar cosas que pasaban en ese momento. Era, no sé, no tenía otro tema. Y bueno, y me acuerdo que llevé ese cuento en el taller de Liliana. Uno llevaba su cuento y lo leía en ese momento. Y los demás teníamos que escucharlo atentamente para poder hacer la crítica después. Y yo me acuerdo que terminé de leer el cuento con mucha dificultad, casi con un nudo en la garganta, pero estaban todos llorando. Era muy difícil. Liliana, que era durísima siempre en la crítica, eso fue lo que más me gustó del taller con ella, que era pero súper rigurosa y con un oído espectacular, porque solo de escucharlo sabía dónde había que trabajar. Estaba con un pañuelo y los ojos llenos de lágrimas. Para mí es inolvidable eso, como diciéndome, acá no podemos hablar. Bueno, no había manera de hincarle, lo digo yo, el bisturí literario. Ahí había que dejarlo, había que dejar esa historia tal y como había sido concebida, y así quedó. Es la composición escrita en 1977. Penélope es un capítulo del libro Mi papá es filósofo, que es un libro que publiqué en el año 2001. Es una fusión entre mi hija, que se llama Penélope, y mi hermana menor, que se llama Verónica, que es la que, digamos, fue con mis padres al exilio a México. Cuando mis padres se exilian, nosotros tuvimos que enterrar los libros en el campo. Y sí, cuando volvieron, los desenterraron y tal cual como lo cuento ahí en el cuento, fue muy raro porque estaban enteros. Yo pensé que iban a estar completamente podridos y solo tenían poco comida las puntas. Cuando mis padres estaban en el exilio, por ejemplo, bueno, mis dos hijas mayores, no pudieron tener abuelos por mucho tiempo, y los que vivíamos en esa época, en la dictadura, pensábamos que era interminable, no veíamos el final. Entonces, de algún modo, creo que esa paciencia pensando que de algún modo esto va a terminar y va a venir un tiempo mejor, es lo que le trató de transmitir el filósofo a Penélope. Y en El río del olvido lo que se cuenta es una historia muy vieja, de la abuela del personaje, que hace eco en el niño que protagoniza el cuento y que lo impulsa a hacer memoria y a ir hasta uno no sabe qué lugar, interno por supuesto, a recuperar lo que uno quiere, a recuperar a los seres queridos, por más que en este caso el ser querido sea un muñeco de peluche, que bueno, cuando voy por Heliodoro a visitar escuelas, segundo o tercer grado, todos tienen un muñeco de peluche desde que nacieron y al que aman,
Entonces cuando yo les pregunto a los nenes, ¿se imaginan qué terrible perder ese muñeco que queremos tanto? Todos comprenden perfectamente lo terrible que sería perder a alguien que queremos mucho y no saber dónde está. Bueno, Manuela en el umbral es una historia que estuvo en mí muchos años dando vueltas. Es a partir de la historia, del relato de Anaí, que es una amiga de mi hija, que es cineasta, y en el Parque Lezama, donde yo iba a hacer una actividad con ella como actriz de un cortometraje, me cuenta brevemente un pasaje de su vida, un pasaje medular en su vida, donde cambia su vida, que es a partir de los 4 años. Y estábamos sentadas las dos en un tronquito del Parque Lezama, y me dice, yo cuando tenía 4 años, me desperté una noche que soñé algo que no recuerdo, pero que me aparecen como sombras oscuras, y nunca más volví a ver ni a mi papá ni a mi mamá. Me desperté, tenía fiebre, y durante muchos años los estuve esperando todos los días. A partir de eso yo dije, esto tengo que escribirlo, no me podía quedar. Pasé noches pensando desde dónde lo iba a escribir, porque hago literatura infantil y juvenil, no era un tema fácil para abordar. Entrar en los umbrales de todo está Manuela, porque está en los umbrales de la adolescencia, en los umbrales de la verdad, en el umbral, bueno, de esta historia, y está ahí parada entre la luz y la sombra, en ese espacio que abro y temo entrar. Porque una de las cosas que se ve en la novela es que, si bien está parada en el umbral, va dando pequeños pasos para llegar. Por allá por los años 80 comencé a escribir algunas partes de este libro. La verdad que Los sapos de la memoria es una novela escrita en distintas etapas, en distintos periodos. Es una novela que podría confesar que yo no tenía ganas de escribir. Era un tema que ya pasaba la dictadura, en los últimos años de la dictadura, que es cuando comencé. Quería dejarlo ir, yo no quería escribirla, pero recurrentemente venía a mi cabeza ideas para escribir textos en torno a esta novela. Por lo que sé, este es uno de los primeros, incluso de las primeras novelas juveniles para chicos que empezó a circular con la temática real de los desaparecidos, digamos, hablando de lo que había pasado. Muchas veces me preguntan ¿por qué la escribí? ¿Por qué la escribí? Bueno, ya dije que porque no me dejaba escribir otra cosa, pero también la escribí porque mis hijos estaban entrando a la adolescencia y yo quería que mis hijos, como dice la canción de Lito Nebrija, que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, y yo quería contar la otra historia, no la de la teoría de los 2 demonios, que era la que imperaba en el nacimiento de la democracia después del 83 y hasta el 2004.